La noche que mi hermano murió, yo estaba escondido en el armario con la única prueba de que no había sido un accidente. Sostenía la pequeña cámara de vídeo de mi padre, y a través de la rendija de la puerta veía las luces rojas y azules de las patrullas pintando las paredes de mi cuarto. Escuchaba las voces amortiguadas de los policías y la de mi padre, contando la historia que se convertiría en la versión oficial de nuestras vidas, una terrible tragedia, un juego de niños que había salido horriblemente mal, pero yo había grabado los últimos 30 segundos de la vida de mi hermano, y en esa cinta no había ningún juego, había un grito, una mano que empujaba, y el rostro de mi padre desfigurado por una furia que yo nunca había visto. Tenía 12 años, mi hermano Daniel tenía 10, éramos inseparables, dos planetas en la misma órbita. Yo era el observador silencioso, el que vivía detrás de la lente de una cámara. Él era la estrella, la energía incandescente que iluminaba cada habitación. Nuestro padre era un hombre de extremos, un cirujano respetado y brillante en público, pero en casa, su temperamento era un volcán inactivo que entraba en erupción sin previo aviso. Mi madre, una mujer de una gentileza frágil, era la experta en navegar sus estados de ánimo, en apaciguar la tormenta antes de que se desatara. Esa tarde, la tormenta se desató, y ahora, les contaré cómo una promesa hecha a mi hermano moribundo me obligó a vivir una mentira durante 20 años, y cómo el regreso de la única otra persona que conocía la verdad me arrastró de vuelta a esa noche, para una confrontación final que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de mi familia. Mi vida después de esa noche se construyó sobre los cimientos de esa mentira. La versión oficial se arraigó. Daniel se había caído de la casa del árbol que estábamos construyendo en el patio trasero. Yo, traumatizado, había bloqueado el recuerdo. La cinta de video, según mi padre, estaba en blanco. Un fallo de la cámara. Crecí bajo la sombra de esa tragedia. Me convertí en un adolescente retraído. Un adulto funcional pero emocionalmente aislado. Me hice documentalista. Una elección de carrera que no era una coincidencia. Pasaba mi vida observando a otros a través de una lente, contando sus verdades mientras enterraba la mía cada vez más profundo. La cinta, la prueba, la escondí en un lugar que solo yo conocía. Una pequeña caja de seguridad a nombre de un alias, pagada en efectivo cada año. Era mi penitencia y mi póliza de seguro. Mi relación con mi padre se convirtió en un campo minado de silencios. Lo amaba y lo odiaba, a menudo en la misma respiración. Lo veía envejecer, su brillante carrera ensombrecida por la tragedia, y a veces, en sus momentos de distracción, veía en sus ojos el mismo terror que yo sentía. Estábamos unidos por un crimen no confesado. Mi madre se marchitó. La luz en sus ojos se extinguió esa noche y nunca volvió del todo. Se aferró a mí, su hijo sobreviviente, con una devoción casi desesperada, pero siempre había una barrera invisible entre nosotros, la verdad que yo no podía contarle. Nuestra familia no se rompió, se petrificó. Nos convertimos en 3 estatuas en una casa llena de recuerdos, representando una obra de normalidad para el mundo exterior. Yo creía que tenía todo bajo control, pero estaba a punto de aprender que el control es solo una ilusión. 20 años después, recibí una llamada que hizo que el suelo se moviera bajo mis pies. Era Sara. Sara había sido nuestra vecina, la mejor amiga de Daniel, mi primer amor secreto. Ella era la única otra testigo de lo que había pasado. Estaba en la ventana de su cuarto esa tarde, vio todo. Después de la muerte de Daniel, su familia se mudó abruptamente, desapareciendo de nuestras vidas. Su partida fue una hebra más en el tejido de mi trauma. Ahora, después de 2 décadas de silencio, estaba de vuelta en la ciudad. Me dijo que su padre estaba enfermo y que había vuelto para cuidarlo. Su voz, aunque más madura, tenía la misma calidez que recordaba, pero debajo había una nota de urgencia. Me pidió que nos viéramos. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre esa tarde. El encuentro fue en un café anónimo, a medio camino entre el pasado y el presente. Verla de nuevo fue como recibir un golpe de aire. Era la misma y, sin embargo, completamente diferente. Los años le habían dado una compostura, una fuerza que no tenía de niña, pero en sus ojos vi el mismo conocimiento. La misma sombra que yo veía en mi propio reflejo. La conversación fue un torpe baile alrededor del tema central, hasta que ella lo puso sobre la mesa. Me dijo que durante 20 años había sido atormentada por lo que vio, que el silencio la estaba consumiendo. Me preguntó si yo recordaba, y entonces tomé una decisión que iba en contra de 20 años de instinto de supervivencia. Le conté todo. Le hablé de la cinta. La reacción de Sara no fue de alivio, sino de una profunda y palpable angustia. Me confesó la verdadera razón de su regreso. No era solo la enfermedad de su padre. Había recibido una carta anónima unas semanas atrás. La carta contenía una sola frase: él sabe que viste. Ten cuidado. No había remitente. No había amenazas explícitas. Pero el mensaje era claro. Alguien más sabía que ella era una testigo. Alguien la estaba observando.
y su regreso a la ciudad no era una coincidencia. Estaba buscando respuestas, buscando la seguridad que da la verdad compartida. Mi mentira, mi silencio, no solo me había protegido a mí, también la había dejado a ella sola y expuesta. La paranoia se apoderó de mí. Si alguien sabía lo de Sara, sabían también lo de la cinta. De repente, mi fortaleza de silencio se sentía increíblemente frágil. Empecé a sentirme observado. Un coche aparcado en mi calle durante demasiado tiempo. Una llamada telefónica en la que nadie hablaba al otro lado. Podía ser mi imaginación o podía ser una advertencia. La llegada de Sara no había sido el comienzo de una sanación. Había sido el detonante de una escalada. El pasado no estaba muerto. Solo había estado esperando. La promesa que le había hecho a mi hermano en sus últimos segundos de vida, la de no decir nada para proteger a nuestra madre del dolor de la verdad, ahora me ponía en un peligro que nunca había previsto. Y en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. La única salida era hacia adelante. La carta anónima era una bomba de tiempo. Sara y yo pasamos los días siguientes intentando descifrar su origen, su propósito. Era una amenaza, una advertencia. ¿De quién? El único otro actor en este drama era mi padre. La idea de que él, después de 20 años, decidiera amenazar a Sara parecía absurda. Su vida se había convertido en una penitencia silenciosa. Se había retirado anticipadamente. Vivía una existencia solitaria, dedicada a cuidar de mi madre, cuya salud se había vuelto cada vez más frágil. Acusarlo parecía una crueldad. Pero, ¿quién más podría ser? Decidí que la única forma de saberlo era enfrentarme a él. No con una acusación, sino con una trampa. Sabía que cada año, en el aniversario de la muerte de Daniel, mi padre iba solo a la vieja casa del árbol, que se había mantenido en pie como un monumento decrépito. Era su ritual privado de duelo. Decidí que ese sería mi escenario. Coloqué una pequeña cámara inalámbrica, oculta en un nido de pájaro falso, apuntando a la entrada de la casa del árbol. Quería grabar su reacción cuando se enfrentara a un recuerdo del pasado, sin que él supiera que estaba siendo observado. Mi plan era simple. Iba a dejar un objeto que solo nosotros tres, Daniel, mi padre y yo, reconoceríamos. Un pequeño soldado de plomo, el juguete favorito de mi hermano, el que mi padre le había quitado justo antes de la discusión que terminó en su muerte. Dejé el soldadito en el suelo de la casa del árbol y esperé. Esa noche vi la transmisión en mi computadora. Vi a mi padre llegar, su figura encorvada por el peso de los años y la culpa. Vi cómo subía la escalera con dificultad. Vi cómo se detenía al ver el soldadito. Su reacción no fue de ira ni de sospecha. Se arrodilló, tomó el juguete en su mano temblorosa y se derrumbó. Lo vi llorar por primera vez en mi vida. Lloró con el sonido gutural y roto de un hombre cuyo corazón se había hecho añicos 20 años atrás y nunca había sanado. Y en ese momento supe, con una certeza absoluta, que él no había enviado esa carta. Él no era mi enemigo. Era solo otro prisionero de la misma tragedia. Pero si no había sido él, ¿quién? Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada de Sara. Su voz era un hilo de pánico. Alguien había entrado en su casa. No habían robado nada. Solo habían dejado un mensaje. Un soldado de plomo, idéntico al que yo había dejado, sobre la almohada de su cama. El juego había cambiado. Ya no éramos nosotros los que controlábamos la narrativa. Había un cuarto jugador, alguien en las sombras que conocía cada detalle de esa tarde, alguien que estaba moviendo las piezas con una crueldad calculada. El soldado de plomo no era solo un recordatorio, era una declaración. Sé quién eres, sé lo que viste y sé lo que tienes. El miedo que sentí fue diferente a todo lo que había conocido. No era el miedo de un niño escondido en un armario, era el miedo de un hombre que se daba cuenta de que había subestimado por completo la oscuridad que rodeaba la muerte de su hermano. Mi silencio no había contenido la verdad, solo la había dejado pudrirse y mutar en algo mucho más peligroso. Empecé a repasar cada detalle de esa tarde, buscando una cara olvidada, una presencia que mi memoria traumatizada hubiera borrado. La cinta. Tenía que volver a ver la cinta. No la había visto en 20 años, desde la noche en que la escondí. El recuerdo de lo que contenía era tan vívido y doloroso que nunca había necesitado refrescarlo. Pero ahora no buscaba una confirmación de la culpabilidad de mi padre. Buscaba la inocencia de otra persona. Fui a la caja de seguridad. El viaje se sintió como un peregrinaje a mi propia tumba. Con manos que no me obedecían, saqué la pequeña cinta de video. En mi estudio la digitalicé, mi corazón martilleando contra mis costillas. Le di al play. Allí estaba, el sol de la tarde, el sonido de nuestras risas, y luego, la discusión. La voz de mi padre, tensa, el desafío en la voz de Daniel, y luego el empujón, la caída, el silencio terrible. Todo era como lo recordaba, pero seguí mirando. No apagué la grabación, la dejé correr. La cámara caída en la hierba siguió grabando.
y en los últimos segundos de la cinta, antes de que se acabara, una figura entró en el cuadro. Se agachó sobre el cuerpo de Daniel. Por un instante pensé que era yo, saliendo del escondite, pero no lo era. Era una mujer, mi madre. No estaba llorando, no estaba gritando. Se inclinó y con una calma aterradora le susurró algo al oído a Daniel, que todavía respiraba débilmente, y luego puso una mano sobre su boca y su nariz, y la mantuvo allí. Vi a mi padre correr hacia ella, gritar su nombre, apartarla, pero ya era demasiado tarde. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. La caída no había matado a mi hermano. Mi padre, en un ataque de ira, lo había herido gravemente. Pero había sido mi madre, en un acto de una compasión retorcida o de una locura insondable, la que le había quitado el último aliento. La historia que mi padre había construido no era para protegerse a sí mismo de un cargo de asesinato, era para protegerla a ella. El monstruo de mi historia no era el hombre al que había temido durante 20 años, era la mujer a la que había intentado proteger. La carta anónima, el soldado de plomo. Lo siento, todo encajó. Mi madre, cuya mente se había vuelto cada vez más frágil con los años, debió de enterarse del regreso de Sara, y su instinto protector, deformado por la culpa y la enfermedad, se había activado, intentando silenciar a la única otra persona que podía destrozar la frágil paz que habían construido. La confrontación final no fue en una sala de interrogatorios, sino en la sala de estar de mi infancia. Fui con Sara. No llevé la cinta, llevé la verdad. Me senté frente a mis padres. Y les conté todo, les conté lo de la cinta, lo que había visto. Mi padre no lo negó. Simplemente bajó la cabeza, el peso de 20 años de mentiras finalmente aplastándolo. Y mi madre me miró con unos ojos que ya no eran del todo los suyos. Empezó a hablar, no a mí, sino a un fantasma en la habitación. Le hablaba a Daniel. Le decía que no podía dejar que sufriera, que un mundo sin su luz no era un mundo en el que valiera la pena vivir. Confesó su acto no como un crimen, sino como un acto de misericordia, el último regalo de una madre a su hijo. No hubo justicia en el sentido legal. ¿Cómo llevas a juicio a una mujer que vive en un mundo de sombras por un crimen cometido por un amor roto? Pero hubo una forma de verdad. Mi padre, liberado del peso de su secreto, finalmente pudo hablar. Nos contó su versión de la historia, el pánico de ese momento, su decisión de sacrificar su propia reputación para proteger a la mujer que amaba, incluso de sí misma. Sara, al entender la tragedia completa, encontró una extraña paz. El monstruo que había visto no era un monstruo, sino una madre destrozada. Unos meses después, mi madre fue ingresada en una institución psiquiátrica. Mi padre la visita todos los días. Se sientan juntos en el jardín, a menudo en silencio. Dos personas unidas para siempre por una tragedia que finalmente ha sido nombrada. Yo vendí mi productora de documentales. Ya no necesito esconderme detrás de una lente para observar el mundo. Estoy aprendiendo a vivir en él. La cinta, la prueba, la borré. Su propósito había sido cumplido. No necesitaba condenar a nadie, solo necesitaba liberar a los prisioneros. Y descubrí que la verdad no siempre es una espada que trae justicia. A veces es una llave que no abre las puertas de una cárcel, sino las de una jaula invisible. Una que nos construimos nosotros mismos con los ladrillos del miedo y el cemento del silencio. Y al liberarlos a ellos, finalmente me liberé a mí mismo.